Jesús es el Señor, pero Jesús tiene que ser mi Señor. Jesús, hemos ido viendo y escuchando en las diferentes enseñanzas, vino a este mundo porque Él era obediente a su Padre. Y Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a salvarnos del pecado y de la muerte. Jesús vino voluntariamente. Jesús sufrió una muerte ignominiosa, una muerte que le quitó toda su dignidad como persona, además del maltrato que sufrió tan terrible. No fue una cosa fácil para Jesús. Como nos dijo Paula, Jesús fue hombre, totalmente hombre. También nos lo decía Ángela, que a ella le resultaba muy fácil identificarse con Jesús como hombre. Y como hombre, él le decía a su Padre: Padre, libérame de este cáliz. No quiero pasar el tormento que tengo que pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús murió y al tercer día su Padre, que no quiso que su Hijo experimentara la corrupción, lo resucitó de entre los muertos, lo exaltó y lo glorificó. Y nos dice la Escritura que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Hay gente que no cree que Jesús ha resucitado, pero los cristianos creemos en el nombre de Jesús, creemos en su resurrección, porque como dice San Pablo a los Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Lo único que estaríamos haciendo sería regir nuestras vidas por las normas que nos dejó un hombre bueno. Pero ¿qué podríamos predicar a los demás? ¿Qué podríamos transmitir? ¿Qué testimonio podríamos dar? Porque no tendríamos en nosotros la fuerza de Dios para vivirlo y para experimentar la transformación. Santo Tomás nos cuenta la Escritura que cuando estaban reunidos los discípulos y se les apareció Jesús, como él no estaba, ante el testimonio de sus hermanos, pues él decía: yo si no lo veo no lo voy a creer. Era tan duro todavía su corazón, él que había vivido con Jesús todo el tiempo de su ministerio, todo el tiempo en el que Jesús había estado predicando, sanando, liberando, resucitando a muertos, y sin embargo a él le costaba creer que Jesús había resucitado y que sus compañeros, los otros 10 apóstoles, la Virgen María, las mujeres que acompañaban a Jesús lo habían visto, y sin embargo él permanecía con su corazón endurecido y cerrado. Y nos dice la Escritura que cuando Jesús se les apareció otra vez cuando estaban reunidos y él estaba presente, Jesús llamó a Tomás y le dijo: mira, mete la mano en mi costado y mete la mano aquí en mis llagas. Y entonces Tomás cayó rendido ante Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Nosotros creemos, no hemos visto, pero creemos. Tenemos esa gracia, hemos recibido esa gracia de Dios de creer sin haberle visto. Jesús nos llama y nosotros tenemos que decirle: Señor mío y Dios mío. Abrirle nuestros corazones, abrirle nuestra vida para que Él tome posesión de ella. Jesús tiene el título de Señor. El título de Señor comporta que Él es Señor de vivos y muertos, porque Él ha vencido a la muerte y al pecado. Jesús es el Rey de Reyes, es nuestro Salvador, como nos han dicho antes otro de los hermanos. Jesús es el Señor de la vida, Él es el que nos da la vida nueva cuando penetra en nuestro corazón, cuando envía su Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Todo esto porque Él fue obediente al Padre y porque Él dio su vida por nosotros para salvarnos. David nos ha hablado de la salvación y Paula también nos ha hablado de la necesidad que tenemos de ir creciendo en la fe para que la conversión se vaya haciendo efectiva en nosotros.
Tenemos que aceptar la salvación de Jesús si queremos ser salvados. Pero Pablo nos dice: te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Tenemos que proclamar con la boca que Jesús es nuestro Señor. Nos sigue diciendo: la fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. Podemos aceptar la salvación de Jesús, pero si no proclamamos con nuestra boca y con nuestra vida que Jesús es mi Señor, la salvación no se hace efectiva en nosotros. Y sigue diciendo la Escritura: el que cree en Él no quedará defraudado. Nunca se queda uno defraudado. Hay una historia que circula por internet y es posible que algunos o muchos la hayáis escuchado. Cuenta que había un prestigioso oncólogo, yo no sé si la historia es verdad, es una fábula o qué es, pero es muy bonita y realmente es muy gráfica y muy representativa de lo que significa aceptar a Jesús como Señor de mi vida. Pues dice que había un prestigioso oncólogo que se llamaba el Dr. Mark y que iba a un congreso donde, además de dar una conferencia, le iban a dar un premio. Y entonces cogió un avión. El avión, por problemas técnicos, al poco rato tuvo que buscar un aeropuerto y hacer un aterrizaje de emergencias. Y entonces el doctor pensó: bueno, yo tengo que ir allí, pues me busco la vida. Alquiló un coche, iba conduciendo y al cabo del rato se desató una tormenta, pues la verdad, considerable. Por más que conducía, que le costaba incluso ver el camino, llegó un momento que incluso le falló internet y el GPS no funcionaba. Y después de mucho conducir y de que se iba haciendo ya tarde, pues el hombre iba sin rumbo y tomó los caminos que no debía. Y pensó: a ver si encuentro algún sitio, llamo, encuentro cobijo y así pues pido a alguien que me ayude a llegar hasta allí. Entonces vio una casita y él pues fue y llamó a la casita. Le abrió una mujer y entonces él le pidió por favor si podía llamar por teléfono. Y la mujer le dijo: mira, esto es un sitio apartado aquí y no tenemos ni teléfono, ni tenemos luz, ni nada, pero si quieres entra, descansa y te secas y te doy algo caliente. Espera que el tiempo mejore. Entonces él entró y la mujer le ofreció una taza de té caliente. Pero la mujer le dijo: descanse, que yo me voy a rezar un ratito. Y él le dijo, sonriendo: yo la verdad es que solamente creo en el trabajo duro. No soy una persona de fe. La mujer se retiró, se metió en su habitación, se arrodilló y estaba allí rezando. Y el doctor, tranquilamente, mientras descansaba y se tomaba su taza de té, veía en la penumbra a la mujer allí con una velita, pues rezando. Y se dio cuenta que era una mujer que realmente sufría y necesitaba ayuda. Cuando la mujer acabó de orar y volvió a reunirse con él le dice: le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le pide usted a Dios? ¿Qué espera de él? ¿Usted cree que Dios le va a ayudar y le va a conceder lo que usted le está pidiendo? Y dicen que ella sonrió tristemente, pero sonrió y le dice: mire, allí al lado en aquella habitación hay una cunita y en esa cunita está mi hijo. Mi hijo es pequeño y tiene un tipo de cáncer raro. Para curarlo necesitaría que lo operara un médico que cuesta mucho dinero y además vive en otra ciudad muy lejos y yo no puedo permitírmelo. Dice, es un doctor que se llama Dr. Mark. Claro, el médico quedó impactado. Y ante la mujer, él rompió a llorar. Y cuando se tranquilizó, el hombre le dio a la mujer la mano y le dice: mucho gusto, señora, yo soy el Dr. Mark. Porque la mujer le había dicho: yo
confío en Dios y sé que de alguna manera me ayudará. Aún no me ha respondido, pero yo no tengo ninguna duda de que Él me ayudará. Fijaros la diferencia. Él era un hombre hecho a sí mismo que dirigía su vida según le parecía. Era un hombre de éxito. Ella era una mujer humilde y pobre y además con un niño enfermo. Pero ella tenía claro que el Señor de su vida era su Señor, era Jesús. Y ella confiaba en Jesús. Y Jesús le trajo la solución a su casa y a él le dio la oportunidad de encontrarse con Jesús y además de hacer el bien. El vivir en fe no es una cosa fácil, pero solamente Dios hace posible lo que nos parece imposible. El Señor quiere ser Señor de nuestra vida. Es el Señor, pero ser el Señor no es una cosa abstracta. También el rey de España es el rey y puede haber fotos suyas en todos los organismos oficiales. Pero el Señor no quiere ser como el rey de España o como el rey de las diferentes monarquías constitucionales que hay en el mundo, que sí, que representan al país. Un caso así más llamativo era la reina Isabel, ¿no? Los reyes de ahora pasan como más desapercibidos, pero la reina Isabel es de las últimas reinas así, digamos, que había más pomposas, más ostentosas, ¿no? Todavía iba en coches de caballos, en actos oficiales. Ella era la que hacía las fiestas, que acogía a las diversas personalidades que venían al país. Había las fotos de ella en todos los sitios, todo el mundo le tenía devoción a la reina. Estaba su imagen en los sellos, en las monedas, bueno, como todos los reyes, ¿no? En los países europeos donde hay monarquías constitucionales. Pero realmente ellos no gobiernan, ellos no mandan nada, se limitan a firmar las leyes que ya han aprobado, que han desarrollado, que han propuesto el presidente y el gobierno, que sería el poder ejecutivo. Lo pasan al Congreso y allí aprueban las leyes, que sería el poder legislativo, y luego los jueces tienen el poder judicial, que son los que ejecutan las leyes. O sea, la reina o los reyes son una figura representativa, pero más decorativa que otra cosa. Pues este no es el papel que Jesús quiere tomar en nuestra vida. Jesús no quiere que le demos un área de nuestra vida. Él quiere que le demos toda nuestra vida, toda potestad para poder decidir en nuestra vida. Todos los poderes los quiere tener Él, como antiguamente los reyes absolutistas que ostentaban todos los poderes. En el tiempo del César, de la antigua Roma, incluso que se consideraba que era prácticamente un dios, el César era el señor de todo su imperio, y la gente dicen que se saludaba diciendo César es el señor, y el que se encontraba con esta persona le decía el señor es el César. Y dicen que una de las cosas por las que perseguían a los cristianos es porque la gente, cuando se convertían y se encontraban dos cristianos, uno decía Jesús es el Señor, y el otro le decía, el Señor es Jesús. Y claro, al cambiar, era una de las cosas por las que fueron perseguidos. Como decía, el Señor no quiere ni siquiera que le demos el 99,9% de nuestra vida. Quiere el 100%. Como dice en el Apocalipsis, el Señor nos quiere o fríos o calientes, pero no tibios. Y la manera de que el reino de Dios crezca es cada vez que una persona que se ha convertido acepta a Jesús como el Señor de su vida. Siempre estamos a tiempo de decir, Señor, yo te acepto como mi Señor. Fijaros que el primer santo fue San Dimas, uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús. Dicen que en la Escritura que uno de los malhechores
que estaba colgado con Jesús, le insultaba y le decía: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Fijémonos que ya ha reconocido a Jesús como Dios. ¿No temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Él es consciente de que Dios está crucificado y que es Jesús. Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Él reconoce a Jesús como Dios y como su Señor, como su Rey. Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y automáticamente se le abren las puertas del paraíso. Porque Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ser cristiano no es solo ir a misa, no es solamente hacer adoración o rezar el rosario, no es llevar una cruz, no es tener una imagen de Jesús en nuestra casa. Jesús no quiere ser algo decorativo. Hay lamentablemente muchos cristianos que sí, que pueden llevar una cruz y hacer muchas cosas, pero luego después viven en la vida como un pagano. Se rigen por los criterios del mundo, se hablan como la gente del mundo, se apuntan a todas las modas del mundo y sin embargo un cristiano que ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, vive según las reglas de Jesús, vive según el Evangelio. Vive diciendo: Señor, ¿qué debo hacer en cada decisión que debo tomar en mi vida? En todos sus proyectos, en todas sus decisiones, en toda su manera de vivir, en su manera de hablar. Él tiene en cuenta a Jesús para que sea Jesús quien le guíe. Se deja guiar por el Espíritu Santo, pide cada día la sabiduría del Espíritu Santo para tomar sus decisiones y para que el Espíritu Santo vaya transformando sus criterios como los criterios de Jesús, aquellos que Él nos enseñó. Todos tenemos el mapa que debe seguir cada cristiano, porque está escrito en el Evangelio. Debemos darle las riendas de nuestra vida a Jesús, pero muchas veces le decimos a Jesús: toma el volante de mi vida, toma el volante del coche, pero yo soy quien voy manejando las marchas, yo soy quien le da al freno o le da al acelerador, yo soy el GPS que te va indicando para dónde tienes que ir. Y esta no es la relación que quiere Jesús con nosotros. Jesús quiere que le demos nuestra vida, quiere que confiemos en Él, quiere que nos abandonemos a Él. Él quiere que nosotros seamos felices y que seamos libres. Y eso no es decir que no tenemos personalidad o que no tenemos libertad, todo lo contrario. Tomamos esta decisión libremente. Y es más difícil renunciar a uno mismo, a nuestro yo, que es el que siempre sobresale, que el hacer lo que nos da la gana. Es más difícil ir desapareciendo nosotros, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros impulsos, e ir dejando que sea Jesús quien nos transforme, que sea Jesús quien nos va purificando y santificando, y al mismo tiempo nos va sanando, nos va liberando, nos va haciendo criaturas nuevas. Todo esto pasa cuando aceptamos entregarle a Jesús cada área de nuestra vida. No es fácil y no es una cosa que podamos hacer en un día, pero cada vez que nos demos cuenta que hemos cogido las riendas de nuestra vida, debemos decir: perdona, Señor, el centro de mi vida eres tú. No me puedo creer yo el ombligo del mundo y todo lo demás son satélites que giran a nuestro alrededor. Señor, tú eres mi Señor. Enséñame a morir a mí mismo. Dame la gracia de disminuir yo para que seas tú quien vayas creciendo en mí. Para que, como decía Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Jesús toma posesión de nuestra vida, nos transforma por completo. Y como hemos oído oyendo, no es fácil, el pecado está innato en nuestra naturaleza, pero cada vez que caemos, decimos: Señor, me acojo a tu misericordia, perdóname y levántame, fortaléceme cada día. Como decía antes, ser cristiano no es llevar una medalla y decir que yo creo en Dios, sino es mostrar el rostro de Cristo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras relaciones sociales, con nuestras amistades, con nuestras familias. A veces es lo más difícil, pero si nosotros vivimos en Cristo, no tendremos que esforzarnos por mostrar nada, sino porque cada vez surgirá de una manera más espontánea. Jesús nos dice: todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántas veces decimos: es que yo le pido a Jesús tal cosa o tal otra y no responde? Muchas veces es por nuestro bien. Pero en la medida en que Jesús va siendo el Señor de más áreas de mi vida, lo que yo le pida al Señor coincidirá con la voluntad de Dios. Y lo recibiremos más rápido que tarde, porque eso es lo que el Señor quiere darnos y quiere hacer en nosotros. Ser cristiano no es decir que soy cristiano, porque Jesús dijo: ¿cuántos me dirán Señor, Señor? El día del juicio, y yo diré: apartaos de mí, que no os conozco. Nos dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. El Señor desea que digamos Señor, Señor con nuestra boca, pero porque es lo que vivimos. Y el Señor sabe cuando somos sinceros de corazón. Al Señor siempre hay que ir con el corazón abierto y con la intención noble y buena de la sinceridad. Incluso cuando le digamos: Señor, no puedo, ayúdame, como dijo aquel hombre, yo creo, pero aumenta mi fe. Pues eso es lo que le tenemos que decir siempre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Por lo tanto, aceptemos a Jesús como mi Señor, cada uno como mi Señor. Nunca es tarde y siempre es el momento, pero como el Señor de toda mi vida. Y aunque tengamos cada día que empezar, nos parezca que empezamos de cero, no estamos empezando de nuevo. Lo que hayamos caminado, caminado está. Y lo que para el Señor cuenta es la voluntad, el deseo que hay en nuestro corazón. Y si nuestro deseo es que el Señor tome posesión por completa de mí, el Señor no necesita nada más que esto, esta pizquita de nada de decirle: Señor, sí. El resto lo hace Él, lo tiene que hacer Él. Y cada vez que tomemos las riendas de nuestra vida, decirle: Señor, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, todo es tuyo. Y en ti confío porque tú todo lo puedes hacer posible. Vamos a hacer ahora un acto para aceptar a Jesús como mi Señor. Y cada uno que quiera, yo iré diciendo unas palabras y luego todos diremos: Jesús es mi Señor. Quien quiera decirlo voluntariamente, que lo diga. En voz alta lo diremos todos lo que queramos. De mi familia y amistades, Jesús es mi Señor. De mi pasado, presente y futuro, Jesús es mi Señor. De mis estudios o trabajo, Jesús es mi Señor. De mi salud o enfermedad, Jesús es mi Señor. De mi pobreza o riqueza, Jesús es mi Señor.
De mis amigos y conocidos, Jesús es mi Señor. De mi cuerpo y de mi alma, Jesús es mi Señor. De todas mis relaciones personales, Jesús es mi Señor. De mi sexualidad y emotividad y de mis sentimientos, Jesús es mi Señor. De mi país y de mi hogar, Jesús es mi Señor. De mi casa y bienes materiales, Jesús es mi Señor. De mis esperanzas y temores, Jesús es mi Señor. De mi vida política y social, Jesús es mi Señor. De mi imaginación y memoria, Jesús es mi Señor. De mi inteligencia y voluntad, Jesús es mi Señor. De mis ojos y oídos, manos y pies, Jesús es mi Señor. De todo mi cuerpo, Jesús es mi Señor. De mi manera de divertirme, Jesús es mi Señor. De mi manera de comer, vestir, pensar y hablar, Jesús es mi Señor. Si a alguno se le ocurre alguna cosa más, pues siempre puede decir: Jesús es mi Señor de ese área de mi vida, y en particular de aquellas que más nos cuesta entregarle. Vamos a hacer una oración. Jesús, yo creo que tú, siendo hijo, te hiciste hombre, servidor de todos. Te humillaste y fuiste obediente al Padre hasta morir en la cruz por mí. Creo en tu resurrección y en que Dios te engrandeció y te concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Doblo mis rodillas ante ti. Si alguien quiere arrodillarse, que lo haga libremente. Y te reconozco como mi Señor. Te ofrezco toda mi vida. Me rindo ante ti sin condiciones. Haz de mí lo que quieras. Guíame según tu voluntad. Yo sé que es lo mejor para mí. Quiero que desaparezca mi yo, Señor, para que tú seas el centro, quien lleve las riendas de mi vida. Ocupa, Señor, el lugar que te usurpé por mi pecado y que solo a ti te corresponde. Rey de reyes y Señor de señores. Que tu evangelio sea la luz en mi camino y me guíe cada día. Quiero ser tuyo, porque tuyo soy, por tu gracia y con tu gracia. No soy de nadie más. Te proclamo mi único Señor. Someto a ti todas las áreas de mi vida, en especial aquella que más me cuesta. Confío en ti, solo en ti, y me abandono a tu amor. Para siempre. Enséñame, Señor, a ser tu siervo, como María, para que tu palabra se haga vida en mí según tu voluntad. Solo así alcanzaré la libertad de hijo de Dios, para poder decir un día como San Pablo: y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gracias, Señor, porque has escuchado mi oración y conoces la intención de mi corazón. Aquí estoy, Jesús. Tú eres el Señor, mi único Señor. A ti el honor, el poder y la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor.